desinformación y eso genera temor en la población, la mitología, etcétera, etcétera. Y aquí una representación de la sociedad antivacunas en el año 1800, donde cuando esta tecnología aparecía, la gente pensaba que le iban a aparecer animales por la nariz, por el trasero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué les voy a decir el tema que el celular, la televisión 3D, el horno microondas, la mitología que existe o el desconocimiento de qué va a pasar a largo plazo con esta tecnología? Sin embargo, todo el mundo las ocupa, sin problema. Y así es como llegamos a los vegetales genéticamente modificados, lo cual todos sabemos genera bastante rechazo a nivel mundial, principalmente por lo que vimos en la presentación anterior, donde se transmite una campaña del terror, principalmente basado en la desinformación, en la ignorancia, en el temor en la población, que genera temor en la población. Eso genera más desconfianza, aumentan los mitos como el juego del teléfono, y eso que ha provocado que los países a nivel mundial sobreregulen estos temas. Ejemplos hay bastantes, aparecido en los medios de la prensa, por ejemplo, que los cultivos transgénicos van a arruinar a los pueblos originarios, desconociendo el impacto económico positivo de los cultivos transgénicos. Como dijo Iván, el suicidio de los 200.000 agricultores en la India, que tuvo que salir el gobierno indio a desmentirlo. Los transgénicos amenazan la salud cuando no hay ningún caso reportado, ni evidencia, ni observación científica de que a alguien le haya pasado algo con un alimento transgénico. Lo que expliqué recién de la ley de obtentores vegetales, que los confunden con los transgénicos, que no tienen absolutamente nada que ver. Cuando se habla que los cultivos orgánicos se van a ver afectados por los cultivos transgénicos, que los transgénicos y sus primeras víctimas en Chile. ¡Wow! El caso de Evo Morales, llamativo, que responsabilizó a los transgénicos de la homosexualidad y la calvicie. Y bueno, más daños a la salud, que a pesar de daños hepatorrenales, no se prohíben los transgénicos, desconociendo que las observaciones científicas que han aparecido en contra de los cultivos transgénicos, todas, sin excepción, todas, han sido desacreditadas, y no por personas como yo, como Chilebio, o por las empresas. Han sido desacreditadas por las agencias regulatorias de los países, incluso países que tienen moratoria, como Francia. Por ejemplo, ¿qué culpa tiene el tomate? La gente piensa que come tomate transgénico. Uno sale a la calle y la gente piensa que el ajo es transgénico, que el cilantro es transgénico, la cebolla, todo es transgénico. La gente no tiene idea, ¿no? Nadie, porque no se informa bien, entiende estos temas. Y por ejemplo, que yo pongo, ¿qué culpa tiene el tomate? Cuando realmente esto no existe, el tomate transgénico, comercialmente. Y hoy en día eso ha llevado a que la gente está más preocupada hoy de si come o no come transgénicos, a preocuparse de su dieta, si es balanceada o no es balanceada. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco las aplicaciones de la transgenia en nuestra vida cotidiana, la transgenia como tal. ¿Y esto con qué fin? Con el propósito de dejar como pregunta para ustedes, ¿por qué solo se protesta contra los vegetales genéticamente modificados? ¿Por qué? ¿Significa que el resto de los transgénicos en otras aplicaciones son buenos? Como vimos en la presentación anterior, casi nada se habló de los vegetales, se habló del glifosato, de otras cosas. Pero bueno, aquí vamos a ver. La industria de la medicina, el tratamiento de la diabetes, el tratamiento de la hemofilia, la deficiencia de hormona de crecimiento, la anemia, las hepatitis, el asma, la fibrosis cística. Todas estas enfermedades se tratan con proteínas transgénicas. Y ahí nadie se preocupa si esto es bueno o es malo. Porque hay problemas de la inestabilidad de la ingeniería genética, como se decía anteriormente. Quizá, yo no sé si aquí hay algún diabético que nos pueda decir si está en contra de los transgénicos o no. En el caso de los detergentes, ¿ustedes saben por qué uno puede lavar con agua fría? Porque los detergentes tienen enzimas transgénicas, derivadas de microorganismos de la Antártida. Eso no le preocupa a nadie, parece. La industria de los alimentos, también, los edulcorantes, los resaltantes del sabor, antioxidantes, suplementos dietarios, sobre el 80% transgénico. Más ejemplos en la industria alimenticia, el queso, el coagulante que se ocupa para el queso, la quimosina, transgénica.
Sin embargo, esto aparentemente es bueno, los vegetales son los malos, esto es bueno. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Luego, en esta tabla simplemente para mostrarles que ya el año 2000, en estas distintas industrias que hemos comentado, sobre el 90% de las enzimas utilizadas en estos procesos eran de origen transgénico. Es decir, nuestra vida cotidiana, tanto la medicina, la alimentación, etcétera, ya es transgénica. No es algo que va a pasar a futuro, en 200 años, en 100 años, en 20 años más. Es una realidad hoy. Ustedes pueden revisar las etiquetas de su ropa. Lo más probable es que todas sean de algodón. Bueno, el 50% del algodón mundial es transgénico. Bueno, quiero ver que me muestren todas las irritaciones a la piel, las pechugas, las mujeres, no sé si tienen irritaciones, no sé. La gente que se limpia los oídos con cotonito. Bueno, entonces, significa que todo lo que no es vegetal, transgénico, es bueno, pero lo vegetal transgénico es malo, no tiene sentido. Abordando el tema desde otro punto de vista, hablemos de mejoramiento vegetal. ¿Con qué sentido? ¿Por qué solo se protesta contra la transgenia? ¿Por qué se habla de que la transgenia modifica organismos genéticamente y cuando los otros procesos también los modifican? Y aquí tienen a la vista. ¿Cuál es la diferencia entre esta manzana y esta manzana? Obviamente el color, y eso ¿por qué está determinado? Por genes. El tamaño de las papas, el color de las coliflor, etcétera, etcétera, etcétera. En general, en la historia de la humanidad, sobre el 98% de los alimentos vegetales que consumimos hoy han sido creados por el hombre, por distintos métodos. Y la transgenia es uno de ellos. Tenemos ejemplos de cruzamiento y selección, que es considerado convencional, ejemplos de la mutagénesis, que es considerado convencional, y la transgenia. Son los tres grandes tipos. Pueden haber algunas que deriven de estas, como los híbridos, etc., pero las podemos agrupar en estos tres grupos. En todos los casos, en todos, el resultado es un organismo que nunca antes existió en la naturaleza. Nunca antes. Entonces, cuando ustedes escuchan, no, es que esto es natural y esto no es natural. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Les voy a mostrar algunos ejemplos para que lo entiendan mejor. El caso de las brásicas, que son los repollos, las coliflor, etc. Esto lo hizo el hombre. Esto no es natural. O sea, el que crea que se está comiendo una coliflor, que la hizo, entre comillas, Dios. Incluso muchos de estos vegetales que fueron creados por cruces, manipulados por el hombre, no son ni siquiera de la misma localidad. Entonces, tampoco hubieran ocurrido en la naturaleza. Un buen ejemplo es el trigo. El trigo pasa a ser de su el más antiguo antecesor, pasa de 14 cromosomas al trigo que nosotros consumimos hoy en día, 42. Es decir, pasa de diploide a hexaploide. Aquí no se movió un gen, no se movieron 2 genes ni 3 genes, aquí se movieron cromosomas completos. Entonces, cuando hablamos de que es que puede haber peligro, que se mueve un gen, bueno, aquí se movieron cromosomas completos. Y no pasa nada. Esto que ustedes ven aquí es el ancestro de la zanahoria. Y el hombre produjo la zanahoria. O sea, la zanahoria que se produce de forma orgánica, no orgánica, convencional, como quieran, no es natural. Para los que les preocupa si un producto es natural o no natural. El caso del maíz, que proviene del teocintle. Ustedes pueden ver la diferencia. El caso de la lechuga. Estos son ejemplos de cruces, simplemente, que es algo que se ha hecho toda la historia en la humanidad. Aquí no hay paso ni por el laboratorio ni nada. Simplemente en el campo se cruzan las variedades y se obtiene una nueva variedad que nunca antes existió en la naturaleza. La mutagénesis. La mutagénesis es someter una variedad cualquiera de vegetal a un agente mutagénico, que puede ser radiación, puede ser un agente químico, algo que produzca mutaciones. La idea es que se generen muchos mutantes y luego seleccionemos por la capacidad que nosotros andemos buscando. Por ejemplo, que crezca más rápido, que la hoja de la lechuga sea más verde, sea más grande, sea más chica, etc. Lo que ustedes se imaginen. Y esto se hace en instalaciones como estas, campos de irradiación, etc. Y hoy en día existen, esto se hace a partir cerca de mediados del siglo pasado,
Y hoy en día existen más de 3.000 variedades de vegetales en el mercado. Es decir, lo que nosotros compramos en la feria